El desgarro de los velos y la dieta de la oscuridad. Las ruedas ocultas de la realidad. La realidad no es un camino recto, sino un tejido intrincado de capas y dimensiones. Imagina, si te atreves, que existimos no en una sola superficie plana, sino en una compleja danza de ruedas transparentes, girando unas dentro de otras. Durante milenios, la humanidad vivió ajena a esta danza. Creíamos que nuestra rueda era la única, la completa. Lo que llamábamos fantasmas, espíritus o lo paranormal eran, en verdad, meros ecos, sombras fugaces o chispas que saltaban, cuando los bordes de una rueda se rozaban accidentalmente con la nuestra. Eran susurros de otros mundos que la ciencia intentaba explicar y la imaginación convertía en leyendas. Eran anomalías, rarezas que solo veían unos pocos, los más sensibles, o aquellos con un corazón dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Vivíamos en la misma calle, respirábamos el mismo aire, pero estábamos separados por un fino velo. Un velo de ignorancia y de frecuencia. Un velo tan sutil, tan arraigado en nuestra percepción, que nadie se atrevía a cuestionar su existencia. Pero ese velo, como toda creación humana, tenía un punto de quiebre. El día que el silencio nos abrió los ojos. Los velos de la realidad, como un lienzo antiguo, comenzaron a deshilacharse. No fue un día específico, sino un proceso lento y casi imperceptible, alimentado por el ruido constante de nuestras mentes, la prisa de nuestras vidas y la desconexión que crecía entre nosotros. La densidad de nuestros pensamientos y emociones, el miedo, la ira, la codicia, actuó como un disolvente silencioso sobre ese frágil tejido. Y un día, sin previo aviso, el velo no se rompió, simplemente se disolvió. No hubo explosiones, ni cataclismos cósmicos. Solo un silencio súbito que envolvió el mundo, como si el aire mismo hubiera contenido el aliento. En ese instante, todo cambió. Un joven llamado Kael, que caminaba por una calle cualquiera de su ciudad, sintió un escalofrío que no provenía del viento. Notó que el aire tenía una extraña textura, como si un velo invisible de tela de araña se hubiera posado sobre su piel. Levantó la vista y vio a la vendedora del mercado discutiendo acaloradamente con un cliente. La mujer gritaba, con el rostro enrojecido, y detrás de ella, pegada a su espalda como una segunda piel, había una criatura de extremidades largas y piel de ceniza, con una boca que goteaba una sustancia violácea, absorbiendo algo invisible de la mujer. Los fantasmas de las leyendas ya no eran espectros etéreos. Tenían cuerpo, forma, y algunos eran indescriptiblemente aterradores. Y no estaban en otro lugar, siempre habían estado aquí, viviendo en los pliegues de nuestra propia realidad, esperando el momento en que las ruedas convergieran. La dieta de la oscuridad y las filas de monstruos. El terror se apoderó de Kael al comprender que no eran simples observadores. Eran depredadores. Se alimentaban de la densidad humana. El miedo, el odio, el juicio, la envidia, la tristeza profunda no procesada, todo eso no era solo una emoción, sino un olor energético, una vibración que las criaturas rastreaban con una precisión escalofriante. Las ciudades se transformaron en un espectáculo dantesco. La gente más amargada, los que se aferraban a sus rencores, los que estallaban en ira por las trivialidades del día a día, ahora caminaban arrastrando a sus propios monstruos. Había hombres con criaturas esqueléticas que succionaban su vitalidad, mujeres con bestias de ojos rojos que se hinchaban con cada crítica que emitían, personas con sombras que se retorcían cuando sentían celos.
El hedor de la densidad era un banquete. Las calles se llenaron de procesiones silenciosas, donde los seres más oscuros seguían a sus anfitriones como moscas a la miel. La gente comenzó a distanciarse, no por lo que veían en los demás, sino por la repugnante fila de seres que cada uno atraía con sus propios comportamientos. El olor del vacío y la única salvación. Kael observó cómo una anciana sonreía a un joven que se había caído, ofreciéndole una mano. Ella no tenía a nadie detrás. Un joven que recogió una basura que no era suya, en un acto de puro desinterés, caminaba libre de esas presencias. Fue entonces cuando Kael comprendió la mecánica de esta nueva realidad. La única forma de ser invisible para esas criaturas era el vacío. El vacío de densidad. La neutralidad. La paz. No era una cuestión de bondad o maldad en el sentido moral, sino de una física implacable. Si no emitías el olor de la densidad, no había alimento. Si no había alimento, no se acercaban. Kael comenzó a probar. Al principio fue difícil. Cada pensamiento de juicio, cada pizca de impaciencia, cada temor, sentía como un ligero tirón en la espalda, como si algo intentara adherirse. Se esforzó por no juzgar, por no enojarse, por no caer en la desesperación. Respiraba profundamente, se centraba en la calma. Y, poco a poco, descubrió que podía caminar por las calles más concurridas sin atraer a ninguna de esas horribles sombras. El mundo se había convertido en un espejo literal del alma. Ya no podías ocultar quién eras por dentro, porque lo que traías detrás de ti te delataba. El arte de la transparencia. Kael se encontraba en medio de la avenida principal. El desgarro era total. A su izquierda, un hombre gritaba por su teléfono, y sobre sus hombros, una criatura con forma de parásito hundía sus dedos en sus sienes. A su derecha, un grupo de jóvenes se burlaba de un transeúnte, y una nube de pequeñas sombras con dientes de aguja revoloteaba sobre sus cabezas, alimentándose de cada carcajada hiriente. Kael sintió que el miedo subía por su garganta. Inmediatamente, una sombra que acechaba desde un callejón estiró un tentáculo hacia él, oliendo su terror. El joven cerró los ojos y recordó las ruedas dentro de ruedas. Si soy denso, me verán. Si soy luz, me verán. Debo ser espacio vacío, se dijo a sí mismo. Kael comenzó la práctica de la transparencia. Observación sin juicio. Miró a los monstruos no con horror, sino con la curiosidad de quien observa una tormenta. Entendió que esas criaturas no eran malas, eran simplemente recolectoras de residuos. Al quitarles el juicio, les quitó el poder de asustarlo. La respiración de limpieza. Con cada inhalación, imaginaba que su cuerpo se volvía de aire. Con cada exhalación, soltaba cualquier rastro de olor emocional. El silencio del pensamiento dejó de etiquetar lo que veía. Ya no decía qué horrible, simplemente decía es. Fue entonces cuando ocurrió el milagro de la física dimensional. El tentáculo de la criatura pasó a través del pecho de Kael como si él fuera humo. La sombra retrocedió, confundida. Para sus sentidos, Kael había dejado de existir. Él seguía allí, con su cuerpo físico y sus botas sobre el pavimento, pero su frecuencia era tan sutil que los depredadores de densidad no encontraban dónde anclarse. Kael caminó entre la multitud. Vio a otros jóvenes que, como él,
habían descubierto el secreto. No hablaban, solo se cruzaban miradas de complicidad. Comprendieron que la paz no era una meta, sino el único refugio. El destino de la rueda. La humanidad no volvió a ser la misma. Las ciudades se volvieron más silenciosas. El ruido del odio se apagó, no porque la gente se volviera buena por decreto, sino por instinto de conservación. Nadie quería alimentar a los seres que colgaban de sus espaldas. El desgarro del velo no fue el fin del mundo, sino el inicio de la transparencia total. Ahora, el mapa interior y el mundo exterior son uno mismo. Ya no puedes esconderte de ti mismo, porque tus monstruos te siguen. Pero tampoco puedes esconder tu paz, porque ella te hace libre en un mundo de cadenas invisibles. ¿Y tú, que escuchas esto, sientes ese ligero peso en tus hombros? Quizás es momento de dejar de alimentar a lo que te persigue. Respira. Suelta. Sé transparente. En el mapa interior, tu paz no es solo un estado de ánimo, es tu escudo. Mantén tu casa limpia, tu mente clara y tus emociones ligeras. Porque hay seres que solo están esperando a que pierdas el control para recordarte que el velo siempre ha estado abierto.